Ante todo, quiero agradecer la invitación de las autoridades del Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, de este 10º Congreso, y en particular al doctor Guillermo Beitía, que generosamente me ha invitado a participar. Para mí es un honor. El tema que voy a desarrollar es enfoque del paciente con diarrea crónica. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, algunas consideraciones generales sobre diarrea crónica. La diarrea crónica, a pesar de ser una causa muy común de consulta, experimentamos muy frecuentemente, a diario diría, múltiples dificultades en su manejo, ya sea en el diagnóstico o incluso en el tratamiento y la respuesta del paciente. El impacto clínico de una diarrea crónica es sumamente variado, porque puede ir desde no tener ninguna relevancia importante, como ocurre con los pacientes con diarrea de origen funcional, en los cuales por supuesto los síntomas molestan, pero relevancia en cuanto a la progresión de la enfermedad y el impacto biológico de la enfermedad, a ser un síntoma a veces incapacitante que puede interferir severamente con la calidad de vida. O eventualmente ser una señal sutil de una patología subyacente, a veces severa, que de no ser atendida a tiempo o diagnosticada a tiempo, puede condicionar el futuro del paciente. Y esto, por supuesto, pasa con las neoplasias o el caso de las enfermedades inflamatorias del intestino. Varios factores contribuyen con esta dificultad en el manejo. Por empezar, hay muchas causas de diarrea, es algo parecido a lo que es el síndrome febril prolongado. Hay una importante superposición clínica entre las diarreas funcionales y las orgánicas. La alta prevalencia de estas diarreas funcionales, casos síndrome de intestino irritable, y de diarreas de origen parasitario en áreas endémicas, conspiran contra el diagnóstico de otras entidades. Cuando existe lesión orgánica evidente, el diagnóstico suele ser relativamente sencillo, pero cuando no hay pistas claras, el diagnóstico puede ser realmente complejo. Además, se han agregado a los cuadros de diarrea, por supuesto, de todas las enfermedades conocidas en los últimos años, diarreas vinculadas a tratamientos especiales como inmunosupresión, trasplante o nuevas drogas relacionadas con tratamientos inmunológicos, por ejemplo, de las neoplasias, de las cuales, incluso del éxito del manejo que tengamos en estas situaciones, depende la posibilidad de continuar con las terapias que los pacientes requieren, incluso para la sobrevida. Por otra parte, en los últimos años también han aparecido herramientas diagnósticas nuevas que facilitan el diagnóstico, pero a su vez deben ser usadas con criterio para no someter a los pacientes a estudios en vano y no aumentar innecesariamente los gastos que pueden llegar a ser muy altos. En ocasiones, el diagnóstico a prime facie, digamos, no parece fácil. El paciente debe ser inicialmente advertido de que es posible que tenga que pasar por varias etapas diagnósticas y de tratamiento. Debe ser avisado al comienzo, porque frecuentemente estos cuadros complejos requieren, porque son un desafío complejo tanto para el médico como para el paciente. La definición de diarrea tampoco es demasiado clara, porque en realidad se considera que 3 o más deposiciones flojas por día es diarrea y un peso fecal más de 200 gramos ese día, pero realmente es raro que nosotros pesemos la materia fecal. Crónica, si es de más de 4 a 6 semanas, pero lo que es importante interrogar son también los cambios de hábito intestinal. Es un paciente que, por ejemplo, empieza a tener deposiciones más blandas o diferentes, puede tener un significado clínico incluso sin cerrar totalmente para una definición clásica de diarrea. La escala de Bristol ayuda a cuantificar y cualificar, digamos, la materia fecal, sobre todo a calificar la materia fecal. Pero en la práctica clínica, la verdad que no es demasiado utilizada. Sí, muy utilizada en todos los trials que tengan relación con el manejo de diarrea crónica.
En ocasiones particulares puede ser útil cuando es difícil entender con el paciente qué es lo que el paciente significa. Pero un punto importante es que las diarreas crónicas son prevalentes. Y esta prevalencia probablemente varía mucho entre países, regiones e incluso dentro de un mismo país, en diferentes sectores sociales. No hay estadísticas confiables y en adultos se acercan al 7%. Y en las personas de edad es más frecuente. Entre el 7 y el 14% de las personas de tercera edad pueden tener diarrea crónica. Fíjense en este estudio de 5.246 participantes adultos, eh, la prevalencia de diarrea o la cantidad son el 6.6% de los participantes manifestaron tener diarrea con una escala de Bristol de 6 o 7. Y algunos factores hacen más probable la diarrea, por ejemplo, una ingesta alta de carbohidratos, la obesidad, la depresión, el sexo femenino, y menos probable en Estados Unidos, en la raza blanca no hispana o en la gente con educación superior, por razones que todavía no tenemos muy claras. Las causas, la fisiopatología de la diarrea la voy a resumir muy rápidamente. Hay una diarrea de origen inflamatorio, donde básicamente lo que ocurre es aumento de la presión hidrostática tisular por aumento de la permeabilidad capilar y células inflamatorias liberando mediadores. Esto produce moco, pus, muchas veces sangre y básicamente un aumento de la calprotectina, que es una enzima, como ustedes saben, de origen leucocitario. La esteatorrea, que es otra forma, lo que habitualmente decimos el síndrome de mala absorción clásico, donde la grasa es el marcador, básicamente porque la grasa no se recupera en el colon, por eso es un marcador de falla del intestino delgado. Y ahí está la insuficiencia pancreática, el sobrecrecimiento bacteriano, el déficit de ácidos biliares y las enfermedades intestinales, como por ejemplo la enfermedad celíaca. Y después están las diarreas acuosas, ya sean secretoras u osmóticas. Las diarreas acuosas, básicamente las secretoras, tienen un gap osmolar muy bajo, o sea, la suma de su sodio más el potasio por 2. No llegan prácticamente a explicar la osmolaridad total de la materia fecal. Por eso el gap es pequeño. Porque básicamente los que están llevando el agua a la materia fecal son los electrolitos. En cambio, en las diarreas osmóticas, el mecanismo de sustancias osmóticamente activas, no sodio, potasio, electrolitos endógenos, hace que ese gap osmolar sea alta. Sin embargo, si bien esto se divulgó mucho su utilización, en la práctica cotidiana, en realidad, nosotros disponemos de la posibilidad de medir sodio y potasio fecal, pero no lo utilizamos a diario, salvo en muy contadas excepciones. La evaluación inicial debe tratar de orientarnos rápidamente a diferenciar si la diarrea es funcional orgánica, alta o baja, malabsortiva o inflamatoria. Y aquí es tremendamente importante el interrogatorio y el examen físico, porque eventualmente, de entrada, muchas veces nos permite identificar una causa específica de diarrea. El interrogatorio es clave y creo que es uno de los factores o uno de los puntos de mayor falla de nosotros, los médicos, en el diagnóstico de la diarrea. Es muy importante saber cómo es el comienzo, cuáles son los factores epidemiológicos, si la diarrea es continua o intermitente, son dos mundos distintos. La frecuencia, si interrumpe el sueño. Los pacientes con trastornos funcionales, la diarrea no despierta de noche. Y los síntomas no están al abrir los ojos. Pueden tardar segundos o minutos, pero no al abrir los ojos. Los pacientes con diarreas bajas tienen urgencia, pujos, tenesmo. Hay que interrogar sobre la característica de la materia fecal y no contentarse con que el paciente diga que va bien, porque en realidad ese dato no alcanza. Tienen que describir la materia fecal, la frecuencia, la cantidad.
La presencia de incontinencia hay que preguntarla porque muchos pacientes no la refieren espontáneamente. Es muy importante el cambio nutricional, el apetito, la ingesta, los cambios en el peso, los cambios en la dieta. Hay pacientes que modifican la dieta y empiezan con un cuadro funcional o una intolerancia a algún alimento, a la lactosa. Y, por supuesto, considerar en forma temprana lo que se llama la diarrea facticia, que es la diarrea autoinducida en aquellos cuadros que sea compatible. Porque si no se la tiene en cuenta, pueden pasar el paciente por muchísimos estudios, sufrimiento e incluso complicaciones importantes si uno no la sospecha de entrada. Es muy importante la historia familiar, hay enfermedades hereditarias, como por ejemplo con un componente hereditario como las enfermedades inflamatorias o la enfermedad celíaca, las cirugías previas, que a veces los pacientes están colecistectomizados con diarrea desde la colecistectomía, la radioterapia, la enfermedad pancreática, las enfermedades sistémicas, otras comorbilidades como las enfermedades del colágeno. Es muy importante acordarse del alcoholismo, que muchas veces no es referido, el uso de antiinflamatorios u otros fármacos que producen colitis microscópica, viajes e intolerancias alimentarias específicas. El examen es minucioso, sobre todo de abdomen, piel, faneras, zona perineal, articulaciones, porque ahí tenemos muchas veces pistas, ¿eh? Las linfadenopatías y eventualmente el tacto rectal si es posible, digamos. Pero una vez que tenemos ya interrogatorio y examen físico, nos planteamos el laboratorio de rutina. Es muy importante tener una proteína C reactiva, un proteinograma, función tiroidea, electrolito, ferroquinético, examen de materia fecal, serología para la enfermedad celíaca y una calprotectina fecal. Cada vez tenemos, digamos, más confianza en la utilidad de la calprotectina, ya lo vamos a ver, y eventualmente considerar una rectosigmoidoscopía flexible si está en posibilidad de hacerse. La clínica de la colitis ulcerosa es bien clara porque en realidad al estar enfermo siempre el recto sigma, o casi siempre diría yo, para no ser estricto, los síntomas provienen del pus, el tenesmo y la urgencia del compromiso de la zona sensorial del recto. Por supuesto que a más enfermedad, más diarrea, más volumen, más deposiciones, o mejor dicho, más volumen de la materia fecal, y a más gravedad, más moco y más sangre. Pero es importante tener en cuenta que incluso los pacientes con colitis ulcerosa pueden estar constipados cuando tienen una enfermedad limitada al recto sigma, con constipación del resto del colon. Ojo con los pacientes acostumbrados a sus síntomas, porque muchas veces los pacientes creen que lo que evacúan y las veces que evacúan es normal. El paciente, por otra parte, no refiere espontáneamente sus síntomas, sino se le preguntan. Y sobre todo hay pacientes con colitis ulcerosa que tienen una importante disociación clínica endoscópica, cosa que ocurre, por ejemplo, con los pacientes que tienen una colitis ulcerosa, por ejemplo, asociada a colangitis esclerosante primaria, que es donde más observamos esa disociación. Por otra parte, la clínica de la enfermedad de Crohn es mucho más heterogénea. La edad de inicio, ubicación y conducta de la enfermedad puede ser muy variable y la diarrea puede ser un síntoma que esté o no. Eventualmente los pacientes no tienen diarrea y pueden tener fiebre, dolor abdominal crónico, bajo peso, bajo crecimiento o manifestaciones extraintestinales que sí pueden marcarnos de que el paciente puede tener una enfermedad de Crohn. Pero cuidado con los falsos diagnósticos, porque nosotros hemos visto en nuestra experiencia pacientes con síndrome de intestino irritable o anorexia nerviosa o enfermedad emocional, que en realidad no lo son y son una enfermedad de Crohn, incluso con endoscopías alta y baja normales, porque el intestino delgado ustedes saben que es muy pocas veces estudiado. El retraso diagnóstico de la enfermedad de Crohn es muy importante y muchas veces tienen un largo tiempo de evolución
antes de comenzar con los síntomas y las complicaciones ocurren entonces mucho más precozmente. Fíjense que esto no es en Latinoamérica, esto es en el mundo desarrollado, y más de un año para el diagnóstico en el 45% de los pacientes y más de 3 años en una cuarta parte de los pacientes. Esto implica que los pacientes tienen más riesgo de cirugía. Fíjense que los pacientes en los cuales se retrasó el diagnóstico tienen mucho más riesgo de cirugía, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa. Y el retraso diagnóstico también impacta no solamente en las complicaciones y lo avanzado de la enfermedad, sino en calidad de vida, que es en realidad uno de los parámetros, uno de los aspectos que más nos interesan. El biomarcador ideal, la verdad, lamentablemente, que sea barato, no invasivo, específico, sensible, disponible y todo esto, lamentablemente no existe. Y en realidad, los anticuerpos marcadores de los cuales disponemos, ustedes conocen muy bien, no tienen en realidad una sensibilidad y una especificidad. Pueden ayudar, pero en realidad no nos podemos confiar demasiado en ellos. Lo más importante es la sospecha clínica temprana. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que las manifestaciones extraintestinales muchas veces, como les decía antes, son los tips que nos permiten alcanzar el diagnóstico, porque hasta un 50% de los pacientes tienen al menos una manifestación intestinal en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Y en realidad, en la práctica, parecería que tenemos menos, pero en realidad creo que no los buscamos suficientemente. A mayor tiempo de enfermedad, más riesgo de tenerlo. Y esto es un poco más común en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa, aunque en realidad esto eh, no es lo más importante. Lo más importante es tener en cuenta que un 25% de las manifestaciones extraintestinales ocurren incluso antes del diagnóstico y un 75% después. Y a 30 años, como dije, un 50% de los pacientes van a tener manifestaciones. Esto es importante porque en realidad para mejorar la posibilidad diagnóstica de las enfermedades inflamatorias intestinales, tenemos que unirnos al resto de los médicos, sobre todo aquellos que ven manifestaciones extraintestinales de nuestros pacientes. Por ejemplo, esto es una opción muy importante que tienen los reumatólogos en relación a los gastroenterólogos, que el reumatólogo deberá enviar al gastroenterólogo a aquellos pacientes con enfermedades reumatológicas compatibles con enfermedad inflamatoria con un criterio mayor o dos criterios menores. Los criterios mayores son rectorragia, salvo que la semiología hemorroidal sea evidente, diarrea crónica de características orgánicas y la enfermedad perianal. Criterios menores, dolor abdominal, anemia ferropénica, manifestaciones extraintestinales, fiebre o febrícula sin focalidad aparente y pérdida de peso no explicable o antecedentes de enfermedad inflamatoria en la familia. Con estos criterios estoy seguro que nosotros deberíamos tener muchos más diagnósticos de los que tenemos en el caso de los pacientes reumatológicos. Y así deberíamos hacer con los dermatológicos, con los oftalmológicos, que seguramente se nos están pasando. La calprotectina fecal, como dije, es muy interesante como marcador de inflamación intestinal. Y fíjense que la sensibilidad y la especificidad de la calprotectina fecal es alta. Y sobre todo la sensibilidad. Esto no es tan así en los niños, en donde la sensibilidad, digamos, la especificidad es menor, pero creo que es muy importante tenerlo presente siempre. Lamentablemente en la Argentina cuesta que los sistemas de seguridad social estén dispuestos a pagar calprotectina en pacientes que no tienen una enfermedad inflamatoria intestinal diagnosticada. El rango, digamos, de sensibilidad para hacer diagnóstico de enfermedad inflamatoria en pacientes con adultos y chicos con síndrome intestino irritable es muy bueno.
y la verdad que es algo que deberíamos tener en cuenta porque muchos de los pacientes con la enfermedad inflamatoria han tenido diagnóstico de síndrome de intestino irritable previo. Y fíjense que con un valor de corte de 100 microgramos, probablemente estemos en una especificidad aceptable. Una perlita. Los pacientes que toman inhibidores de la bomba de protones tienen cómo puede producir protectina, y también nos está diciendo que los inhibidores de la bomba algo no muy bueno le hacen al intestino. Por supuesto que nosotros tenemos que estudiar el colon, y la colonoscopía debe ser realizada con biopsias, en lo posible con ileoscopía y biopsias del ilion y del colon, porque muchos pacientes con diarrea tienen las frecuentes, yo diría, en aquellos pacientes que no tenemos pistas importantes, lo que en ese grupo son frecuentes son las colitis microscópicas. Y ahí tanto la colitis linfocítica como la colitis colágena, solo hacemos diagnósticos si tenemos biopsias. Así que, por favor, no olvidarse de biopsiar el colon de los pacientes con diarrea crónica. Nosotros hicimos un trabajo que presentamos en un congreso argentino de 1.300 pacientes con diarrea biopsiados en el colon, y encontramos que un 13% de los pacientes tenían alteraciones microscópicas. La mitad de ellos, más o menos, con alteraciones clásicas de colitis colágena y colitis linfocítica, y el resto con hallazgos menos claros, que todavía estamos intentando desenredar a qué exactamente corresponden. Lo cierto es que las imágenes también pueden ser útiles. La colonoscopia virtual ha reemplazado el colon por enema y muchas veces nos permite estudiar el colon más allá de las estenosis. Los estudios de materia fecal clásicos los usamos poco. El esteatocrito sí se usa con mucha frecuencia junto con la elastasa, como vamos a ver. En la malabsorción de hidrato de carbono se usa mucho el test de aire expirado. En realidad, eh, yo creo que es un estudio sobreutilizado. Eh, las proteínas son muy difíciles de marcar como para saber su absorción, y la falla pancreática básicamente se estudia con la elastasa pancreática y la esteatorrea. Y la pérdida proteica, que no es lo mismo que la malabsorción proteica, por supuesto, con el clearance de alfa-1 antitripsina, que no es útil para las pérdidas de origen gástrico. La calprotectina fecal nuevamente aquí presente, y yo diría que los coprocultivos y los parasitológicos, que lamentablemente no en todos lados se hacen bien. Nosotros creo que en la Argentina muchas veces tenemos problemas con los parasitológicos en las zonas donde hay poca parasitosis. Y después tenemos los paneles de PCR para enteropatógenos, que son sumamente interesantes y que creo que cada vez vamos a utilizar más. Eventualmente, la detección de laxantes en la orina nos permite encontrar pacientes que se autoinducen la diarrea, y la microscopía de la materia fecal, que se está usando también cada vez menos, permite a veces ver leucocitos o cristales de Charcot-Leyden. La PCR, como dije, en materia fecal buscando patógenos, son muy interesantes porque en muy poco tiempo uno puede tener un perfil de patógenos, de enteropatógenos muy amplio, y esto muchas veces es importante en pacientes, sobre todo inmunosuprimidos. El tránsito intestino delgado lo hemos ido abandonando. A mí siempre me gustó. En una época hice bastante radiología y realmente es un estudio fantástico. Lo que pasa es, claro, que la tomografía computada, en donde aquí podemos ver una estenosis de una enfermedad de Crohn, o la resonancia, la enteroresonancia, nos permiten visualizar no solo la luz intestinal, sino todo lo que ocurre alrededor, el grosor de la pared, la tinción de la pared, y los abscesos o fístulas, cosas que muchas veces con el tránsito simplemente no lo podemos ver. A pesar de eso, alguna vez pedimos alguno para tener una visión desde un lugar diferente. Y la ecografía Doppler,
que en la Argentina hace muchos años que lo hacemos. En nuestro hospital tenemos más de, yo creo que 20 años de experiencia con la ecografía Doppler, que es un estudio fácil, fácil para el paciente. El ecografista tiene que estar muy, muy entrenado, porque no solo puede ver las capas, el engrosamiento, fístulas, abscesos, adenopatías, además con el Doppler color puede ver flujo, y con el flujo puede determinar actividad inflamatoria. Esto es, la verdad, un estudio muy recomendable, sobre todo para países como los nuestros, donde los recursos no abundan. Por otra parte, la cápsula también se ha incorporado, siempre teniendo en cuenta que no quede retenida en una estenosis, para lo cual conviene hacer un estudio por imagen previo, y descubre a veces imágenes que por otros mecanismos no podemos obtener. Imágenes mucho más sutiles, como aftas o pequeñas úlceras en el intestino delgado. El páncreas cada vez se estudia más con imágenes. La lactasa fecal es útil, pero no es tan sensible y tampoco tan específica. Sin embargo, la seguimos utilizando porque cuando es baja nos alerta de la posibilidad de insuficiencia pancreática, pero la TAC, la resonancia y sobre todo la econdoscopía nos han marcado un camino absolutamente distinto. El páncreas hace unos años era un órgano casi desconocido y ahora tenemos una enorme cantidad de patologías y de entidades de falla pancreática para muchos de nosotros novedosas. La evaluación clínica inicial nos permite, mediante la clínica y los análisis de sangre, descartar algunas enfermedades o confirmar en otras ocasiones otras. Es muy importante el estudio inicial de la materia fecal. Si sospecha cáncer e inflamación, es muy importante, por supuesto, la videocolonoscopía o la videorectosigmoidoscopía en gente joven. La sospecha de enfermedad celíaca nos lleva a la biopsia rápidamente del duodeno, y la sospecha de enfermedad del intestino delgado a los estudios directos de intestino delgado, que muchas veces son los últimos que se hacen y a veces deberían ser los primeros. La evaluación clínica secundaria de los pacientes en los cuales no tenemos diagnóstico nos debe llevar a profundizar los estudios de, por ejemplo, de inmunodeficiencias que eventualmente con la clínica se pueden sospechar de entrada, pero digamos que eventualmente en una segunda etapa evaluaremos también desórdenes relativamente frecuentes, no tanto como los anteriores, pero la malabsorción de sales biliares, la colitis microscópicas y la sospecha de malabsorción de lactosa y la sospecha de enfermedad clínica nos van a llevar a los estudios correspondientes. Personalmente, agrego la sospecha de sobrecrecimiento bacteriano con el test de hidrógeno para la glucosa, sobre todo en pacientes que tengan diarreas voluminosas, explosivas, con gases, y en los ancianos. Los ancianos tienen una prevalencia muy alta de sobrecrecimiento bacteriano no diagnosticado y con el sello de síndrome de intestino irritable, echándole la culpa, pobrecitos, a nuestros ancianos de que tienen alteraciones emocionales y en realidad no pueden salir a la calle por la incontinencia que produce una diarrea voluminosa. La mala absorción, la sospecha, nos va a llevar a estudiar el páncreas y estudiar eventualmente también el intestino delgado en forma más profunda, descartar, como dije, el sobrecrecimiento bacteriano y eventualmente buscar también en algunos pacientes desórdenes estructurales que pueden producir incontinencia o fístulas o enfermedades que también tienen que ver con el confort, la continencia y la diarrea. Y después están las causas muy poco frecuentes, como los tumores secretores de hormonas o como la ya nombrada diarrea facticia. Como consideraciones finales, yo diría que las guías deben utilizarse con flexibilidad. Hay disparidad en muchos pacientes entre síntomas y hallazgos. Hay que rápidamente tratar de diferenciar lo orgánico de lo funcional. Y de acuerdo a los hallazgos iniciales, muchas veces es posible saltear pasos, ahorrar estudios y reducir tiempo y costos. El retraso diagnóstico en las enfermedades inflamatorias impacta en el daño intestinal y la respuesta.
y difundir entre los médicos la importancia de descartar enfermedad inflamatoria como manifestación asociada a otras enfermedades por las cuales los pacientes consultan, creo que puede tener un rendimiento diagnóstico muy importante. A veces, más importante que utilizar muchas herramientas es saber cómo usar las herramientas en forma adecuada. Este es el equipo multidisciplinario del Hospital Italiano. Estos son mis colaboradores más directos y muchísimas gracias por haberme permitido estar activo en este congreso. Muchas gracias.